Esta semana el Congreso aprobó la polémica ley corta de ISAPRES, buscando dar así cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. 5 integrantes de la banda Los Piratas, célula del Tren de Aragua, quedaron en prisión preventiva por secuestro, asociación ilícita y robo con intimidación. El 25 y 26 de mayo se celebra el Día del Patrimonio con actividades a lo largo de todo el país. Algunas ciudades como Antofagasta ya se preparan para este masivo evento cultural. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva edición de Portavoz Noticias. Acompáñanos a revisar las noticias más importantes de la jornada. Con 112 votos a favor y 14 en contra y 10 abstenciones, se despachó la polémica ley corta de ISAPRES. Esta busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. Vemos todos los detalles en la nota de Antofagasta Televisión. Tras un prolongado proceso de debate y análisis, la tan discutida ley corta de ISAPRES finalmente fue aprobada este lunes en el Congreso, quedando ahora lista para ser promulgada por el presidente de la República. Cabe recordar que estamos en esta situación producto del abuso de las ISAPRES con sus afiliados y por lo mismo resultaba inadmisible generar cualquier rebaja o perdonazo a esa deuda. Después de la aprobación de este proyecto de ley, las ISAPRES deberán pagar más de 1.500 millones de dólares a sus afiliados, generando, sí, un plazo que nos hubiese gustado fuese mucho menor. La aprobación de esta ley llega en un momento crucial, con la prórroga otorgada por la Corte Suprema vencida para el cumplimiento del fallo de la tabla de factores de riesgo. Logramos además avanzar en fortalecer FONASA, generando una modalidad de cobertura complementaria que permite fortalecerla para que todos sus afiliados puedan acceder a mejores y mayores prestaciones de salud privadas. Ambas cámaras del Congreso dieron luz verde al informe de la Comisión Mixta, el cual fue despachado la semana pasada, contando con el respaldo de nuestros 5 diputados regionales. Lo responsable era no permitir que el sistema quebrara en su conjunto, que desapareciera, porque eso iba a generar inmediatamente un estrés muy importante en el sistema público que ya tiene listas de espera muy extensas. En lo concreto significa que 600.000 personas con preexistencias quedarían atrapadas y pasarían inmediatamente a ser lista de espera en el sistema público, colapsando de esa manera aún más y presionando mucho más nuestro sistema de atención pública. Por lo tanto, nos parece que sin ser la solución que nosotros esperábamos, que sin ser un salvataje a la ISAPRE, permite viabilizar una modificación sustancial que está comprometida para el mes de octubre y para el mes de enero en 2 niveles distintos, que este sistema subsista, que sea una solución y que finalmente podamos ponerle control y terminar con los abusos importantes que tiene la ISAPRE respecto a sus afiliados, como por ejemplo terminar con el tema de las preexistencias. Además, se incluye la opción para las aseguradoras privadas de ofrecer una devolución anticipada en efectivo a cambio de un descuento. Nos guste o no, la salud pública funciona pésimo en este país. Y hasta que FONASA no dé las garantías necesarias y tenga la robustez para asimilar con las mismas condiciones, atención y prestaciones al 20% de los afiliados de las ISAPRES, no será una alternativa viable. Quiero ser clara, que no concuerdo con los extensos plazos que se dieron a las ISAPRES para realizar sus devoluciones a los afiliados, pero así fue como se presentó el proyecto al momento de votar y no podíamos correr el riesgo de rechazarlo. Otro aspecto importante es la disposición que autoriza a las ISAPRES a ajustar los precios de sus planes base sin estar limitadas por un mecanismo de contención dentro del indicador de costos de la salud durante los próximos 3 reajustes anuales. Esto implica que las alzas podrían ser mayores de lo habitual en los próximos 3 años, con el objetivo de brindar a las ISAPRES una herramienta que les permita alcanzar un equilibrio financiero. La ley también establece la creación de un consejo consultivo, cuya función será asesorar a la Superintendencia de Salud en el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago por parte de las ISAPRES. Este consejo será una entidad no vinculante y transitoria. 5 integrantes de Los Piratas, célula del Tren de Aragua, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados. Esto por los delitos de secuestro, asociación ilícita y robo con retención. Vemos los detalles en el siguiente reporte de Iquique TV. 5 miembros de la célula del Tren de Aragua denominada Los Piratas fueron detenidos por la PDI tras una acuciosa investigación dirigida por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Tarapacá.
Esta organización criminal ha estado operando en la región, en la zona norte del país y en la región metropolitana, siendo responsables de numerosos delitos. Esta investigación ha permitido establecer que este grupo organizado se dedicaba a realizar algunos tipos de extorsiones, de amenazas y también de delitos violentos como homicidio frustrado. Se ha logrado acreditar en este caso en particular 2 delitos de homicidio frustrado, en el fondo en contra de una víctima que se negó a someterse a este dominio, a esta entrega de pagos para la organización, y por lo mismo en 2 ocasiones, en el mes de noviembre recién pasado, fue víctima de atentados en su contra con armas de fuego. Secuestros y extorsiones de quienes actuaban como prestadores de servicios delictuales para la organización criminal Tren de Aragua. Además de eso, este grupo también se logró acreditar un delito de robo con retención de víctima, ocurrido recientemente en el mes de abril, en un lugar de un prostíbulo, digamos, clandestino, ubicado en nuestra ciudad, en donde secuestraron y mantuvieron retenida a una de las dependientes del lugar con la finalidad de presionar para que se hicieran pagos de las denominadas vacunas para la organización criminal del Tren de Aragua. La captura de los integrantes de esta banda se logró con el trabajo de un equipo multidisciplinario mediante el cruce de información. Mediante el análisis criminal permitió relacionar ambos hechos, relacionar a las personas que se encontraban involucradas en estos delitos y finalmente reunir los elementos probatorios suficientes para ponerlos a disposición de la justicia. Es relevante atacar el crimen organizado. Y en ese sentido, estos 5 imputados puestos a disposición del tribunal el día de hoy, el Ministerio Público los va a formalizar por los delitos, 2 delitos de secuestro, asociación ilícita y además robo con retención, delitos bastante graves que tienen pena de crimen. Por lo tanto, la consecuencia lógica de esto es pedir la prisión preventiva. Hay un 6º integrante de esta banda criminal Los Piratas que está privado de libertad y por lo tanto se va a pedir la audiencia de formalización para lograr lo mismo, que formalizar por los delitos que ya le he mencionado y además pedir la prisión preventiva por estos delitos que se le suman. Los detenidos son todos de nacionalidad venezolana sin antecedentes policiales en Chile. En este país no, está dado por el ingreso irregular. Además, estamos pidiendo los antecedentes de si en su país tienen efectivamente algún antecedente, pero recuerden que al ingresar en forma irregular primero tenemos que cotejar que son quienes dicen que son y efectivamente tener una línea investigativa. En ese sentido, por ahora es la identidad que ellos dicen, además tienen cédula chilena, pero otorgada después a algunos de ellos. Una investigación policial que demuestra que las instituciones tienen las capacidades para perseguir a las bandas criminales, como destacó el delegado presidencial. Creo que es una muestra de que el trabajo o la forma con la cual se debe abordar el crimen organizado es la inteligencia. Acá hay procedimientos anteriores donde queda información residual, información que se trabaja por parte de las policías del Ministerio Público y a partir de la cual surgen nuevas líneas de investigación. El crimen organizado es un fenómeno que va mutando constantemente y donde sus actores son muy dinámicos. Por lo tanto, el trabajo que tienen que hacer las agencias del Estado y de control es justamente poder enfocarse, ¿no?, en cómo los mercados delictuales van operando, cómo van mutando. Los 5 miembros de Los Piratas fueron formalizados este viernes por 2 delitos de secuestro, asociación ilícita y robo con retención. Todos quedaron en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 120 días. Ante el aumento de las enfermedades por virus respiratorios en las comunas de Padre Las Casas y Temuco, llamaron a la población a vacunarse y a adoptar medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio. Lo vemos en la nota de Universidad Autónoma Televisión. En la comuna de Padre Las Casas se ha registrado en las últimas semanas un sostenido aumento de consultas por enfermedades respiratorias, con 350 controles diarios, en su gran mayoría por influenza, adenovirus y rotavirus. Anita Aranda, jefa de la red de urgencia de la comuna Padre Las Casinas, llamó a la población a concurrir a los centros de salud en caso de urgencia para evitar colapsar el sistema de atención y reiteró el llamado a vacunarse. Lamentablemente nuestra campaña en invierno se adelantó. En este mes de mayo estamos en el pic máximo de la enfermedad respiratoria,
pero sobre todo en el grupo etario de los adultos, entre los 30 y los 50 años. El médico Miguel Ángel Medina, de la Unidad de Urgencias del SAR Conungüeno, también pidió a la ciudadanía adoptar medidas de prevención para disminuir los contagios por enfermedades respiratorias. El número de consultas ha aumentado considerablemente ya y hacemos un llamado a la prevención. La prevención consiste básicamente en un aseo e higiene de las manos, el uso de la mascarilla, así como muy importante y no se está llevando a cabo la totalidad de la vacunación para estos dos virus. El llamado es que acudan a sus centros de salud y realicen la vacunación respectiva. En la capital de la Araucanía, los equipos de salud municipal de Temuco han reforzado su trabajo de prevención y vacunación, focalizando el despliegue y la atención en la población de riesgo infantil y adultos mayores. Principalmente para no tomar el virus, para evitar de enfermarse. Porque yo siempre, todos los años, en todo caso, me he puesto la influenza, el pasado, todos los años atrás. La verdad es que venimos nosotros a vacunarnos por la influenza, a él sobre todo porque es muy importante ya que va al jardín y es muy, en este tiempo el frío, todo, se acumulan todos los gérmenes, todas las bacterias. Entonces es muy bueno invitar también a la comunidad que venga también a vacunarse, porque los niños sobre todo es muy importante que ellos tengan la vacuna al día. El director del consultorio Amanecer, Jorge Valenzuela, señaló que los equipos de salud, además de la atención de urgencia, están recorriendo escuelas y jardines infantiles para vacunar a la población de riesgo. También en la comuna se han instalado vacunatorios móviles. Hemos también estado desplegando algunos operativos en el territorio de manera comunal también. Esto se ha fortalecido, por ejemplo, con dispositivos en el Portal Temuco, en el Mall Portal Temuco los días sábados, que va a continuar por 2 semanas más. Hemos visto que ha habido un incremento y, por supuesto, ya entrando en la época invernal, seguimos invitando y fortaleciendo que nuestra comunidad pueda adherir a la vacunación, en este caso por influenza y también vacunas COVID. Las autoridades, ante el aumento de contagios por enfermedades respiratorias, reiteraron el llamado a la población a vacunarse y usar mascarilla cuando concurran a los centros de salud. Vamos a una breve pausa y ya volvemos para revisar el bloque Te Cuida. Si nos censan podrán saber que en mi comuna necesitamos estar más conectados. Porque cuando abrimos la puerta del censo, convertimos nuestras respuestas en herramientas para que se tomen mejores decisiones para todos y todas. Ábrele la puerta al censo 2024. Vacúnate. No duele como no verlos crecer. No dejes que la influenza y el COVID-19 te quiten la vida. Vacúnate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Y en el bloque de Te Cuida del día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que cada vez se hace más habitual en los chilenos y que se hace presente en las casas y está urgiendo como una preocupación en los menores, que vendría siendo la diabetes. Y para entrar en profundidad con esta patología hablamos con el médico diabetólogo de la Universidad Católica, Javier Vega. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Javier, la diabetes es un tema. Partamos por la diferenciación para que la gente entienda en las casas cuáles son los distintos tipos de diabetes. Cuando nosotros hablamos de diabetes, propiamente tal, es una alteración en los niveles de azúcar en la sangre que puede ocurrir por distintos motivos. Dentro de los clásicos y lo más habitual es la diabetes tipo 2, que se produce por los efectos propios de la resistencia a la insulina, la obesidad, el sedentarismo, los factores genéticos, los antecedentes familiares, todo eso que va a llevar a que finalmente el páncreas no sea capaz, o sea, es capaz de producir insulina, pero esa insulina no es capaz de mantener aún así los niveles normales de azúcar. A diferencia de la diabetes tipo 1, que es una diabetes que se caracteriza porque los niveles de sangre también están elevados los niveles de azúcar, pero es porque el páncreas deja de producir la insulina propiamente tal. Y eso se debe por una enfermedad de origen más bien autoinmune. Se destruye la célula del páncreas y eso va a generar la nivel de azúcar elevado. Y en tercer lugar tenemos la diabetes en el embarazo, que es la diabetes gestacional, que ya es cuando los valores de glicemia ocurre en la mujer que está cursando un embarazo, que eso va a llevar a complicaciones tanto durante el embarazo, en el parto, como a futuro en el recién nacido. Perfecto. Doctor,
En estos distintos tipos de diabetes, ya conversamos, hay uno que es autoinmune, hay otro que tiene mucho más que ver con la alimentación o tiene que ver con genética. ¿Cuál es el que está más presente en las casas chilenas? Nosotros tenemos hoy en día, y tanto a nivel mundial como a nivel nacional, que el más frecuente sigue siendo la diabetes tipo 2, que es la que está asociada a los factores ambientales, genéticos, de sedentarismo, obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina. Más del 90% de la diabetes es esa la causa. El tema es que mucha de esa diabetes efectivamente es prevenible, pero lamentablemente los números nos dicen que en los últimos 15, 20 años ha ido en aumento y probablemente estos números sigan creciendo aún más. Ya, perfecto. Nos vamos a quedar un poco ahí porque por un lado decimos que es prevenible, pero por otro lado los números van en aumento. ¿Por qué si es que esta es una enfermedad prevenible siguen aumentando las cifras, doctor? Porque los factores ambientales y de genética tienen un rol muy importante en la generación de diabetes. Y eso va a generar que generalmente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clásico. La obesidad, el exceso de peso, el sedentarismo fue muy importante durante los últimos 4 o 5 años durante la pandemia. Entonces, eso significó que la composición corporal de las personas fuera aumentando, con mayor contenido de grasa, mayor resistencia a la insulina periférica, menor capacidad aeróbica, y eso va a inducir a que la diabetes vaya aumentando en cantidad y además que se vaya descompensando peor aún en los pacientes que ya tienen propiamente diabetes. Ahora, creciendo con esta diabetes, como dijimos en sus fases iniciales, se puede prevenir, se puede revertir cuando hablamos ya de resistencia a la insulina, pero ya cuando entramos a hablar de que jóvenes menores de edad padecen oficialmente de diabetes, es diferente su situación en comparación a un adulto que en su tardía edad se le diagnosticó esta enfermedad. Por supuesto que sí, porque una persona con diabetes ya está comenzando a sufrir complicaciones pequeñas, pero que son acumulativas en el tiempo. Entonces, una persona de 25 o 30 años con diabetes tipo 2, que debiese vivir 50 años con enfermedad, va a tener 50 años de probabilidad de que se complique y que a lo mejor no va a llegar a los 50 años más de expectativa, sino que en 10, 15 años empiece con problemas de retinopatía, problemas en los pies, el clásico pie diabético, o que se empiece a infartar y a tener problemas renales. En cambio, alguien que debute con una diabetes a los 70, 80 años, probablemente va a ser una diabetes mucho más leve y va a tener menos tiempo de que tenga años para tener complicaciones. Y esa suele ser una diabetes mucho más leve, si estamos hablando de una diabetes tipo 2 clásica. Por lo tanto, también es una estrategia, aun cuando la persona tenga resistencia a la insulina o prediabetes, tratar de que el diagnóstico sea lo más tardío posible. ¿Por qué? Porque no estamos ganando años de vida sanos o sin enfermedad evidente o enfermedad que va a generar secuelas y complicaciones hoy. Perfecto. Ahora, doctor, qué bueno que tocó un punto porque yo creo que también falta un poco de cultura y de educación respecto a esta misma patología porque uno asocia la palabra diabetes a decir, tiene el azúcar alta. Y la gente en el común y corriente se queda ahí. Pero esta enfermedad después se traduce en problemas, se ha visto mucho el tema de las amputaciones, problemas de cicatrización. ¿En qué puede traducirse una diabetes mal cuidada? Una diabetes mal cuidada a lo largo del tiempo, por ejemplo, por lo menos 10, 20 años, va a llevar a complicaciones como un pie diabético. Un pie diabético o el daño producto vascular, producto de una diabetes mal cuidada, va a llevar a mayor riesgo de amputación. Cuando un paciente ya tiene una amputación en pie, es más probable que le amputen el otro, y cuando le amputen el segundo, tiene más probabilidad que además ese paciente se infarte. Entonces es un paciente que ya está literalmente tapados todas sus arterias en los pies, en el corazón, en la retina. Si nosotros pensamos todos los pacientes que hoy en día se encuentran en diálisis a nivel nacional, prácticamente un tercio de ellos son por enfermedad asociada a la diabetes. Por lo tanto, 1 de cada 3 pacientes que en estos momentos se está dializando en el país es por una diabetes que llevó a una complicación y que fue avanzando en forma progresiva hasta ese lado. Y obviamente el accidente cerebrovascular, el infarto por miocardio y el riesgo de cáncer también están asociados a la diabetes. Entonces, la persona con diabetes nunca tiene una enfermedad única, sino que lamentablemente lleva arrastrado mayor riesgo de eventos cardiovasculares, mayores complicaciones, mayor posibilidad de que se infarte y que finalmente tenga una mortalidad antes o una calidad de vida peor. Ahora nos vamos a la otra vereda,
a la vereda de la prevención para ir cerrando un poco esta entrevista. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctor, para que todas las cosas que venimos conversando y todos los problemas que termina conllevando el vivir con diabetes no le pase a la gente en su casa y sepan cómo alimentarse correctamente, cómo hacer buen ejercicio para así prevenir los altos índices de azúcar en el cuerpo? Si estamos pensando en una persona que todavía no tiene diabetes, pero tiene alto riesgo, como los antecedentes familiares, el sedentarismo, el exceso de peso y los factores genéticos ambientales, la primera indicación sería como hágase un chequeo para reevaluar de que no está en una diabetes o está en fases iniciales antes de llegar a la enfermedad propiamente tal. En segundo lugar, es importante la actividad física. Yo sé que hay varios factores que pueden limitar el ejercicio. Muchas de las personas dicen, no puedo salir a correr, no puedo caminar, la seguridad que hay en el lugar donde viven, pero hacer ejercicio en casa se puede. Ejercicio de bajo impacto con material que nosotros tenemos en casa puede ser una alternativa. Si uno no piensa 15, 20 minutos de actividad física, no todos los días, puede ayudar por lo menos a tener un cuerpo mucho más activo y que obviamente la respuesta sobre la alimentación y la comida sea mejor al momento, porque al tener un cuerpo más activo, está más ávido de captar la glucosa que anda dando vueltas por la sangre. Y en tercer lugar, la calidad de las comidas, ahí hay que ser sincero con 3 o 4 cosas. Primero, el aporte calórico total es importante. En segundo lugar, nuestra alimentación está muy alta en contenido de carbohidratos finos, que son productos refinados. Entonces, el tipo de pan, la cantidad de pan, los productos de harina, nosotros somos un país que es muy bueno para el pan, entonces tratar de ir bajando un poco ese contenido. Y una cosa que uno lo piense que a lo mejor no es tan impactante, pero en verdad también ayuda. Nosotros tenemos bajo consumo de líquido y en invierno aún peor. El consumo líquido ayuda a generar saciedad, ayuda a evitar la deshidratación, sobre todo en pacientes con diabetes, y tenemos que fomentar el consumo de agua en bidones, lo que sea, pero que sean productos más naturales. No es tan natural estar tomando bebida, independiente que a lo mejor si uno lo quiera tomar uno de forma ocasional. Y uno sí se puede salir con productos, entre comillas, de no tan buena calidad. Si lo importante es que las salidas sean organizadas. O sea, si uno va a comer dulces, pasteles, que no sea todos los días, sea, no sé, una vez cada 2 semanas. Es lo mismo que el consumo de bebida. Quizás debiésemos volver a lo que pasaba en los años 80, 90, que la bebida era algo de fin de semana, no de todos los días. Y el tratar de comer en familia o tratar de bajar la carga de productos procesados también ayuda a que el cuerpo sea más fácil de digerir y finalmente la absorción sea más saludable, tanto de los nutrientes como del azúcar propiamente. Perfecto, entonces ahí está, con esa invitación a una buena alimentación, ya saben, las salidas a comer están permitidas, pero tiene que ser de manera ordenada, no es restringirse, sino que es balancear. Y sobre todo con la invitación a ir ahora, a levantarse, llenar un vasito con agua, tomarse el vasito de agua porque le va a hacer bastante bien, va a ayudar a que cuide su cuerpo. Así que muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Hablamos un poco de lo que fue la diabetes, de lo que es su impacto y de los peligros que le podría generar a la gente que lo padece. Muchas gracias, doctor. Si nos censan, podrán saber si necesitamos más buses para demorarnos menos al trabajo. Porque cuando abrimos la puerta del censo, convertimos nuestras respuestas en herramientas para que se tomen mejores decisiones para todos y todas. Ábrele la puerta al censo 2024. 14 hombres se dedicaban al tráfico de locos. Así como escuchó, hablamos de los mariscos y por un importante operativo en Chiloé y Yanquihue fueron detenidos, puntualmente por extracción ilegal, acopio y procesamiento y comercialización de este molusco. Canal 5 de Puerto Montt con los detalles del operativo denominado La Ruta del Loco. En un operativo significativo denominado La Ruta del Loco, detectives de la Brigada Investigadora de Robos Bureau de Puerto Montt desmantelaron una organización criminal implicada en la extracción ilegal, acopio, procesamiento y comercialización de locos a balones chilenos. El operativo resultó en la detención de 14 personas en las provincias de Chiloé y Yanquihue. Esta organización se dedicaba a extraer de manera ilícita el producto hidrobiológico conocido como loco, cuyo nombre es concholepa. Se dedicaban a extraer de manera ilícita, a copiar, procesar y comercializar en el rubro alimenticio de esta región y de la región metropolitana e incluso a nivel internacional, que era traído desde la zona de Manejo en la provincia de Chiloé
y posteriormente en una metodología que tiene que ver con la estructura criminal se trasladaba este producto a la región de los lagos, específicamente a la provincia de Yanquihue, y posteriormente de su elaboración era destinado a la región metropolitana. Se logró detectar una organización criminal donde se logró establecer la estructura completa respecto a las personas que operaban en el mar, que eran los equipos de extracción del recurso marino, posteriormente a los financistas, a las empresas que eran utilizadas como sociedad de fachada y posteriormente, ¿cierto?, a las personas que eran financistas y los sectores finales en la región metropolitana. Esta es una investigación que partió el año 2022 a cargo de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional SACFI, quien precisamente es la que ve todas estas investigaciones que tienen grandes estructuras detrás. Acá hay toda una estructura, hay una estructura criminal dedicada y también involucrada varias personas y muchos recursos. Esta es una actividad ilícita muy lucrativa, así como lo es la sustracción de salmones, como es el tráfico de drogas, y por eso es que es tan importante desbaratarla, más aún cuando afecta, como ya dije, a pequeños productores, a pescadores artesanales de nuestra región. Se detuvieron a 14 personas, 14 imputados, 3 de los cuales están sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. Durante el operativo se incautaron numerosas especies asociadas al delito, lo que destaca la magnitud de la operación ilegal. Este golpe a la pesca ilegal no solo ayuda a proteger el ecosistema marino de Chile, sino que también impacta positivamente la economía legal de la región, que depende en gran medida de la pesca como una de sus actividades principales. Hoy día vemos una vez más en la región de los lagos que nuestras instituciones funcionan y funcionan bien. Acá, bajo la coordinación y articulación de Fiscalía del Ministerio Público, específicamente de SACFI, y en la coordinación no tan solo de nuestras policías, la Policía Marítima, Policía de Investigaciones, sino que también con CERNAPEC, con una institución fiscalizadora muy relevante, que se encuentra en distintos puntos de nuestra carretera normalmente, vemos un resultado una vez más ejemplar. Las autoridades señalaron que la operación La Ruta del Loco es un recordatorio crítico de la necesidad de vigilancia constante y cooperación interagencial para combatir el crimen organizado que amenaza tanto la biodiversidad como la seguridad económica de las regiones costeras de Chile. El 25 y 26 de mayo se celebrará el Día del Patrimonio con diversas actividades a lo largo del país. La ciudad de Antofagasta no será la excepción y ya se prepara para el evento masivo cultural. ¿Qué actividades tendrán los antofagastinos? Antofagasta TV nos cuenta los detalles en la siguiente nota. Antofagasta ya se prepara para la celebración de los 25 años del Día de los Patrimonios, los cuales se desarrollarán este sábado 25 y domingo 26 de mayo con diferentes actividades abiertas al público. Este año celebramos 25 años del Día de los Patrimonios. Esta es una actividad que partió de manera muy pequeñita, por el año 1999, solo en 3 regiones, y hoy en día ya tenemos presencia nacional, más de 1,5 millones de personas en todo Chile, y una gran cantidad, 2.600 actividades aprox, que se hicieron durante el año pasado, durante todo el territorio nacional. Así que estamos muy contentos, hay una expectativa grande este año y estamos trabajando de manera muy coordinada con las organizaciones culturales comunitarias, con la sociedad civil, porque finalmente la gracia es que el Día de los Patrimonios es una actividad que se la ha tomado la gente, las personas son las que disfrutan mucho de esta actividad. Esta iniciativa es considerada como uno de los hitos más importantes del país. Junto al anterior, por primera vez, se sumará la internacionalización de esta experiencia a través de plataformas virtuales, la cual se sumará a las tradicionales actividades. Vamos a tener un recorrido patrimonial que va a partir del muelle Melbourne y Clark hasta la Plaza Colón. Desde ahí vamos a conducir a las personas hacia la Ex Molinera, donde va a haber una exposición también. Eso va a ser específicamente que vamos a estar coordinando, pero van a haber actividades. La Biblioteca Regional está generando actividades específicas a propósito de ancestras, a propósito de vincular nuestro patrimonio material e inmaterial, vinculado también con la equidad de género, con la mirada y la perspectiva de género que hay que tener y la visibilidad de lo que pueden tener nuestras mujeres que han sido parte de la historia de nuestra región y que han desarrollado un trabajo importante
importante. Ese fin de semana tenemos un recorrido patrimonial que va a invitar a la comunidad a recorrer tanto la Biblioteca Regional como el Museo Regional, como la ex molinera de Antofagasta, que hoy administramos como servicio y que va a ser el futuro archivo regional. Entonces vamos a tener una gran cantidad de actividades en cada una de estas 3 unidades de misión y vamos a invitar a la comunidad a conocerlas y a conocer también el programa que tenemos ese mismo día. Vamos a tener exposiciones, talleres dirigidos para niños y niñas, talleres abiertos a la comunidad, visitas guiadas también en la ex molinera, visitas guiadas también en el museo y en la biblioteca regional, así como exposiciones, una exposición de Andrés Sabela que va a estar en la ex molinera, una exposición del archivo regional junto con la comunidad del barrio Estación, con la junta de vecinos y entre otras sorpresas que tenemos preparadas para ese fin de semana. Nosotros nos sumamos gustosamente y con mucho cariño a la celebración de estos días de los patrimonios. Como Corporación Cultural y como administradores del Teatro Municipal vamos a tener nuestras puertas abiertas para que toda la comunidad pueda acceder a recorrer el Teatro Municipal. Evidentemente el escenario no va a estar abierto porque estamos en reparaciones, pero sí va a estar habilitado todo el resto del sector, los halls, las escuelas, donde vamos a tener a disposición también exposiciones de todo lo que es nuestra utilería, todo lo que se ocupa en el escenario. Vamos a tener también exposiciones de los vestuarios que se ocupan en nuestras obras de ballet, también otros accesorios como las tiaras, las coronas, las máscaras, todo lo vamos a tener a disposición. La comunidad interesada en participar podrá revisar las actividades a través de www.diadelospatrimonios.cl. Y con esto finalizamos la revisión de las noticias de esta jornada. La información de las regiones la puede encontrar a través de nuestra página web www.portavosnoticias.cl. Y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una nueva edición de Portavoz Noticias. Que tengan un excelente fin de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.